Avanza la precampaña y a qué velocidad, y quien no puede hacer campaña en el Congreso de los Diputados porque ya no es ministro es Arias Cañete, y sin embargo Elena Valenciano sí ha utilizado esta mañana su intervención, su turno de pregunta para, véanlo, para hablar con el señor Ruiz Gallardón. ¿Sobre qué? Se lo pueden imaginar, ¿eh? Muy novedoso, sobre el aborto. ¿Y qué es lo que le ha respondido el ministro de Justicia? Véanlo. Si su ley entra en vigor, el 90% de las mujeres que hoy interrumpen su embarazo en España no podrán hacerlo, al menos no podrán hacerlo legalmente. Las opciones que tienen por delante serán el aborto clandestino, la maternidad forzada o el hipócrita viaje fuera de España. La primera vez que yo le pregunté por esto fue en abril del 2013. Yo entonces no era candidata a nada. Usted sí, era candidato a todo. Usted ya no es candidato a nada, pero sí se ha llevado un premio. El premio al enemigo público número 1 de la libertad de las mujeres españolas. ¿Qué pueden ustedes decir de la libertad de las mujeres cuando la gestión de su gobierno significó que 1.147.100 mujeres, que cuando ustedes llegaron al gobierno tenían un puesto de trabajo y desde ahí su independencia y desde ahí su libertad, lo perdieron, y perdiendo su puesto de trabajo perdieron la libertad? Se resuelve todo, señoría, cuando el señor Zapatero cesa a un ministro, don César Antonio Molina, y le dice que le tenía que cesar porque necesitaba una chica joven que necesitaba glamour. Ese es el respeto que ustedes tienen a las mujeres. Bueno, ya lo dijimos ayer. ¿Qué os parece? A ver, me parece un error de libro entrar en este debate en campaña. Me parece, de verdad os lo digo, ¿eh? ¿Entrar quién? ¿Por parte de Valenciano o de Gallardón? Valenciano. Me parece, sinceramente, un error de libro. Es que las encuestas te están diciendo qué es lo que preocupa a los españoles, qué es lo que preocupa en Europa, qué proyectos quedan pendientes. A mí me parece que táctica y estratégicamente un error de libro. Vamos, o que por lo menos no le va a aportar nada. Pero yo quiero ir ya al fondo de esta historia, más allá del error estratégico. Yo creo que muchas veces, oye, lo analizamos como errores estratégicos y hay un fondo en las decisiones. Vamos a ver, las democracias se basan, y el respeto a los derechos y el Estado de Derecho se basa en que las libertades de unos acaban donde empiezan las libertades de otros. Entonces yo, este discurso permanente de usted es el enemigo público número 1 de los derechos de las mujeres, o sea, los derechos de las mujeres como los derechos de los hombres, como los derechos de los niños, niñas, tal, tienen su espacio, y cuando el derecho de la mujer, según ellos, lo formulan de tal manera que es invadir hasta el punto de aniquilar la posibilidad de vivir del derecho del niño, eso no está defendido en esencia, ni en derecho natural, ni en nada que se pueda parecer a un Estado de Derecho. O sea, lo que ellos defienden no son los derechos de las mujeres, lo que está defendiendo Elena Valenciano es la vulneración del derecho del niño a nacer. A nacer. O sea, ¿pero qué régimen de libertades es ese? ¿Qué sistema de defensa de los derechos es que no te permite ni nacer? ¿Cuál es el derecho laboral de alguien que no nace? ¿Cuál es el derecho a expresarse de alguien que no nace? ¿Cuál es el derecho a vivir de alguien que no nace? O sea, yo de verdad, es que es un tipo de argumento. Y dice, mire señora, y aquí comparto lo que dice Charo. O sea, si se le han acabado los argumentos porque usted no sabe qué decir en tema económico, porque todo lo que han dicho se les ha caído, porque ustedes están mintiendo con respecto a los efectos de la reforma laboral, porque no saben qué explicar de Europa, porque su paso por Europa dio vergüenza ajena, porque nos cargamos la mayor posición de fuerza que nunca jamás ha tenido España, porque lo entregó, y yo creo que por mucho más que un plato de lentejas, pero bueno, porque lo entregó el Tratado de Niza directamente para que se pisoteara desde Europa. Si usted no sabe qué decir, Carlos, pues señores míos, no se presente a las elecciones. Utilice ese tiempo para acabar la carrera. Sí saben lo que decir, pero bueno, pues por seguir añadiendo, ahora me dais vuestra opinión, vamos a ver qué es lo que decía ayer Arias Cañete sobre esto que está en su negociado, que es el futuro de las elecciones europeas. ¿Cómo ve él lo que ha hecho el Partido Socialista y en qué situación estamos? Por eso, para evitar el pasado y conquistar el futuro, hay que ganar las elecciones para que los socialistas no vuelvan a hacer daño, esta vez en la Unión Europea, el daño que le hicieron a España. Yo empiezo todos mis actos en la precampaña diciendo que lo primero que tenían que haber hecho los socialistas en esta campaña es pedirle perdón a los españoles por el daño que han hecho a la economía española, al empleo y al estado de bienestar. Estos socialistas que hablan de estado de bienestar como si no hubieran sido los mayores agresores al estado de bienestar. Pero que ¿quién ha creado 3.600.000 parados en un mandato? El gobierno socialista de la señora Valenciano y del señor Rubalcaba. Bueno, pues este es el discurso de Miguel Arias Cañete, y tenían la palabra en este lado ahora ya Margarita o Javier, quien queráis, y Alfonso. Bueno, yo estoy alucinando con el discurso de Cañete,
que la verdad plantea una situación horrorosa para el Partido Socialista. No explica, por ejemplo, que Juncker, el candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, en esta semana va a inaugurar en Luxemburgo un edificio terrible al lado de un aeropuerto en el que, ¿sabéis a qué se va a dedicar? A la compraventa de obras de arte y cosas de estas, en el que no se va a pagar absolutamente ni un euro de IVA ni de nada. Hombre, Luxemburgo, sin lugar a duda, este señor debe estar encantado. Los 4 millones y medio de parados no piensan debe estar encantado, debe estar encantado. Lo que hace Juncker. Está sacando 5 puntos de ventaja en España con los problemas que tenemos aquí sobre fraude fiscal y tal. Precisamente él, que lleva 30 años siendo ministro y primer ministro en Luxemburgo, un sitio que lo archiconocido por todos como un paraíso fiscal. Estamos hablando de Juncker ahora, la gente, pero Juncker no mueve un voto en España. No estábamos hablando de Cañete y de Valenciano. Sí, bueno, estamos hablando de las elecciones europeas. Cañete tiene que hacer su campaña electoral, en vez de decir, dejar patente la ruina absoluta en la que dejaron en este país y el miedo que nos tiene que entrar de que puedan volver a tener algo que ver en las políticas, cuando hasta los socialistas franceses han tenido que... Mira, Hollande ayer sí que salió en una tele, pidió perdón, explicó por qué ha tenido que cambiar y se ha vuelto resulta al austericidio ese que tanto miedo os da. Bueno, pues los franceses... A mí que me da miedo es el señor Juncker. Sí, y su maniática... Tú explica como explica Cañete, fiscales. que ha dicho Oye, deja hablar un momento. Que ha dicho la señora Valenciano que quería, lo siento de verdad por Andalucía, porque a mí es una tierra que es mía y me da pena cómo está. Entonces, claro, que el modelo de Andalucía se va para la señora Valenciano. El modelo que tiene que tener Europa es que se te caen los palos del sombrajo. Es que ya no es la niña de ayer, ni Jesucristo, ni Felipe González. Es que es volver a lo mismo. O sea, no han tenido la capacidad de decir, oye, es que ha sido un desastre. Ahora vienen a hablarnos de mujeres, de derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres. Nosotras tenemos que agradecer algo a la señora Valenciano cuando se han inventado las cuotas. La ministra porque lleva pantalones y está embarazada. La otra porque tiene glamour. Hombre, que es una vergüenza para las mujeres. 1.300.000 mujeres, me parece que decía Gallardón, pues perdieron su puesto de trabajo. Con eso pierdes la libertad. El Socialista ha hecho mucho en favor de las mujeres y no voy a meterme con la ley del aborto porque ya he dicho varias veces que yo no soy partidaria del aborto, pero en temas de igualdad, contra violencia de género, ha hecho mucho, en mi humilde opinión. Ahora, claro que hay que hablar de Juncker, claro que hay que hablar de Schulz. Es decir, estas elecciones no son unas elecciones para España, son unas elecciones para gobernar la Comisión Europea. El candidato Juncker, que es el mismo, es el jefe de Cañete, para que nuestros oyentes lo entiendan, Cañete va en la línea de que gane o no gane Juncker. Bueno, pues Juncker es un político que será muy listo, muy bien preparado, pero ha construido su carrera política sobre un país en el que el fraude fiscal es el pan nuestro de cada día. Y esto es un dato objetivo. Juncker es de Luxemburgo. Y Luxemburgo, señores oyentes que nos están escuchando, como muchos de ustedes sabrán, es un paraíso fiscal de primera, pero de primera magnitud. Por tanto, este señor surge de esa cultura. Y eso creo que no es ningún disparate decirlo. Que luego Elena Valenciano está más o menos acertada un día u otro, de acuerdo. Yo con lo de Andalucía tampoco me gustó nada, por ejemplo. Pero resulta que Elena Valenciano está en línea con un candidato que se llama Schulz, que busca una política más redistributiva y que no está instalada sobre ningún paraíso fiscal. Y esos son datos objetivos. Mira, ¿cómo tienen que ir de bien las cosas si tenéis que apelar a Juncker? A ver, Alfonso Rojo y Carlos. Pero oye, que de verdad os pido que nuestra audiencia también le interesa lo que pasa en España, aparte de Schulz y de Juncker. Y estamos, ya lo habéis dicho, yo creo que ya no vamos a hacer una tertulia aparte. A ver, Alfonso, háblame de España. Que es mini, pero va ligado. Fijémonos si es paraíso fiscal lo de Luxemburgo, que allí no se persigue a los que tienen grandes fortunas. Es decir, exactamente lo mismo que Elena Valenciano votó en el año 2005 en el Parlamento para parar las inspecciones a las SICAPs en España. Exactamente lo mismo. Bueno, pues eso es lo que queda. Vamos a España. Sí, eso oye, es. Diario de sesiones, muy sencillo. Lo votó en 2000. En el año 2005 se paran en España por una votación increíble, pasando por el Parlamento, y se paran 300 inspecciones a las sociedades de inversión de capital variable donde están metidos los patrimonios de la gente. En 2005 gobernando Zapatero. Efectivamente. Vale, pues eso es lo que quería. Se pasó por el Parlamento y se le obligó a parar las inspecciones porque se les exigió que tenían que cotejar el criterio fiscal con el de la CNMV, donde estaba un señor llamado Arenillas, del cual nos acordaremos todos. Y nos convertimos en Luxemburgo bis en España, yo te lo explico, ¿no? Lo que ocurre. Algunos titulares de las SICAPs, los de las SICAPs, porque al resto nos investigan a todos. A ver. No, hombre, es decir, yo creo que
aunque no intento dar lecciones a nadie, los periodistas tenemos que distinguir entre el ser y el deber ser. Y yo estoy seguro que en Ventadebaños, Bembibre, Villafranca del Bierzo y Monforte de Lemos... Tu territorio. Por ejemplo, zonas que yo recorro, creo que Juncker ni le suena. No, pero hay que explicarlo. Bueno, y Luxemburgo es 3 points, 5 points, si acordáis en Eurovisión. Eurovisión que es dentro de nada. Os lo digo, sé que suena dramático. No, pero es verdad, y la prueba, verdad. y voy a lo que tú decías al principio, porque dije que estaba de acuerdo con lo que habías dicho, es el discurso que está haciendo el Partido Socialista, en mi opinión, equivocado, y la prueba está en lo que ocurrió ayer con el CIS, que se va a reproducir las encuestas, y el que está haciendo el PP no tiene nada que ver, desgraciadamente para España, con cuestiones europeas. Bueno. Es un discurso en clave interna.